Polín. Historias, personajes, lugares. Bienvenidos oyentes una vez más aquí a Polín, a Judíos Polacos, el programa que cada semana nos acerca Elżbieta Borkiewicz a Radio Sefarad. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, así nos saluda Elżbieta, como ya es costumbre desde hace tiempo, para comenzar este Polín hablando de Jorge Zalšupin. Sí, que era un gran arquitecto y diseñador brasileño. Pero ¿por qué hablo yo de un brasileño? Pues vamos a contar la historia de este señor. Porque seguimos en Polonia todavía, ¿no? Pues hay muchas cosas todavía que quedan por contar. Cosas que ocurren en verano, por ejemplo, el Festival de la Cultura Judía en la ciudad de Rzeszów, y es importante subrayarlo y me gustaría verlo porque en esta ciudad y en esta región donde había muchísima historia judía polaca durante muchos siglos y quedan muy pocas cosas, muy pocos monumentos y muy poca gente sabía. Durante muchos años no se ha hablado de la presencia judía en Polonia, ¿no? Y no se ha educado a los niños sabiéndolo. Y entonces hay muchos habitantes de la ciudad de Rzeszów, por ejemplo, que no tenían ni idea y poca idea de lo que era su ciudad antes, ¿no? Y qué lugar ocupaba en la historia de los judíos. Pero estuve mirando lo de Rzeszów y hay tantas cosas que contar que he decidido dejarlo para otro día porque hay otra cosa que ocurre en Varsovia precisamente, porque por primera vez en Polonia y probablemente también en Europa se puede disfrutar de una gran exposición de proyectos de diseño de un señor que se llamaba Jorge Zalšupin, o en polaco Jerzy Zalšupin, escribiremos con Z, un apellido un poco difícil, pero bueno, nunca lo ha cambiado por otro, y así funcionó durante todos sus 98 años de la vida, ¿no? De su vida, ¿no? Era uno de los grandes creadores del modernismo en el mundo y era un polaco de origen judío que se convirtió en icono de arquitectura y el diseño brasileño, ¿no? Ahí, en este momento, sus obras es uno de los mayores arquitectos de la historia de todo el mundo y que inspira a otros arquitectos, a los jóvenes, y que están presentes en las ferias de arte, y sus muebles y los objetos que él diseñó son muy cotizados, ¿no? Hoy, por ejemplo, tuvo una gran exposición en el MoMA neoyorquino. Pero bueno, volvamos a toda su historia. Este genio nació en el año 1922 en Varsovia, en una familia judía importante, culta, asimilada, una familia con dinero. Así que él contaba que cuando tenía 15 años, en sus manos cayó un libro con ilustraciones de Le Corbusier. Y fue el momento de revelación cuando decidió que la arquitectura se convertiría en su camino vital. Y a partir de aquel momento estuvo pensando siempre en convertirse en arquitecto. Sus padres, que se llamaban Leopold y la madre Ida Siebert, los padres estaban divorciados, pero ambos participaron por igual en la educación de los hijos. Y en mayo del año 39, Jerzy, que tenía 18 años, o en polaco diremos Jurek en diminutivo, hizo selectividad y su padre lo matriculó en la Escuela de Arquitectura de París. Pero los proyectos se truncaron por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y su padre y su hermana huyeron en septiembre del año 39
se fueron a Rumanía. Y ahí se quedaron. Ahí Jerzy se matriculó en la Escuela de Bellas Artes y cuando aprendió rumano, aunque él sabía francés y era un muchacho con mucha facilidad para los idiomas, aprendió el idioma y se matriculó en el Instituto de Arquitectura de Bucarest y ahí terminó la carrera en el año 1944. Y nada más terminar la guerra volvió a Varsovia buscando a su madre, porque su madre se quedó en Varsovia, pero su madre Ida corrió la suerte de la gran mayoría de los judíos de Varsovia. Y cuando ella supo que su madre había muerto, volvió a Bucarest. Y en el año 1947, cuando los comunistas llegaron al poder también en Rumanía, los Zalsupin se fueron a Francia. Ahí también obtuvieron un visado nicaragüense, pero finalmente se quedaron en Francia. Pero Jerzy decidió que no quería quedarse en Europa, destrozada por la guerra y con el mundo de sus padres y abuelos aniquilados. Así que solicitó visados de muchos países y finalmente optó por emigrar a Brasil. Fue solo. Él de Brasil lo único que conocía era el mundo arquitectónico, porque leía la revista L'Architecture d'aujourd'hui, donde había muchos artículos sobre la arquitectura brasileña. Y era el año 1949 cuando se fue a Brasil con el diploma de arquitecto bajo el brazo y primero empezó a trabajar en una empresa de arquitectura que dirigía un compatriota suyo, un polaco, Lucian Korngold, también un emigrado de Polonia, ¿no? Medio año también, cuando vio que la vida pues tenía soluciones, se veía viviendo en Brasil, trajo también a su hermana, a su padre, y cuando llegó a Sao Paulo, porque él vivió en Sao Paulo, le pareció una ciudad moderna, con muchas posibilidades, y ahí cambió de nombre. Ahí, a partir de aquel momento, empezó a llamarse Jorge. Él lo explicaba que era un gesto de pertenencia a la nueva patria, eh, aunque él nunca se olvidó de sus raíces polacas. Y él fundó primero una empresa donde empezó a diseñar casas unifamiliares. Después, los dueños de estas futuras casas pedían también muebles y al final fundó en el año 1959 un propio estudio y una manufactura de muebles, se llamaba L'Atelier, y en la que poco a poco fue haciéndose famoso. Primero dominó todas las complicadas técnicas de trabajo con las maderas exóticas y creando proyectos muy originales que le gustaron mucho a los clientes. También tuvo una tienda de muebles en la mejor zona de la ciudad y poco a poco se convirtió en uno de los personajes del así llamado siglo de oro del diseño y de la arquitectura brasileña. Y en el año 1962, Zalsupin fue invitado por Oscar Niemeyer, uno de los arquitectos más famosos del siglo XIX, a formar parte del grupo de diseñadores de muebles, de edificios, pero de muebles para edificios gubernamentales en la recién fundada capital del país, Brasilia. Y, por ejemplo, suyo fue el diseño del sillón presidencial o los muy elegantes escritorios hechos de madera de jacarandá, que se convirtieron casi en símbolos del modernismo brasileño. Y también como arquitecto participó en el diseño de muchos edificios de la ciudad, rascacielos, complejos de vivienda, etc. Y siempre fue fiel a las ideas del urbanismo moderno
y además de la belleza unida a la funcionalidad. Y desde el año 1998, cuando Jorge, con 76 años ya, planeaba retirarse de la vida profesional, apareció en su vida una persona que se llama Lisa Carmona, representante de la empresa Etel, y le propuso colaboración. Y Jorge reaccionó como un joven, con pasión, con entusiasmo, con muchas ganas de trabajar. Y esta colaboración no solamente recordó y popularizó los muebles diseñados por él, sino también despertó otra vez su creatividad. Él volvió a diseñar y en el año 2008, casi 40 años después de esbozar su último mueble, pues diseñó otro mueble famoso que se llama la butaca Verónica, con el nombre en honor a su hija mayor, porque tuvo 2 hijas. Y la empresa de Elisa Carmona sigue colaborando con las herederas de Jorge, que son sus hijas, porque Jesús Zalsupin murió en el año 2020, con 98 años. Y 4 años después, o sea, el año pasado, fueron presentados sus proyectos en una exposición Crafting Modernity Design en Latinoamérica 1940-1980 en MoMA, en Nueva York. Y la obra de Jorge Zalsupin está presente en las mejores colecciones del mundo, y sus obras y objetos que él diseñó, muebles sobre todo, alcanzan altísimos precios en las pujas, en las ventas, etc. Y Jorge Jerzy Zalsupin volvió a Polonia una vez, en el año 2012, y fue de visita, y ahora lo hace otra vez, simbólicamente, con su exposición Varsovia, Sao Paulo, Varsovia, y así vuelve al lugar donde empezó su viaje a través de la vida, a la capital de Polonia, que era su ciudad, ¿no? En esta exposición se pueden admirar 30 objetos icónicos diseñados por él. Por ejemplo, está la primera butaca llamada dinamarquesa. O hay las famosas mesas que se llaman pétalas, que son como flores, y también hay sofás, asientos, y hay un famoso carrito de té que él decía que se había inspirado en los recuerdos de su infancia en Polonia. También hay proyectos arquitectónicos, sus dibujos, fotografías, documentos. Y también hay fotos de la casa de Zalsupin, la casa particular, su casa en Sao Paulo, que es también ejemplo de su arte, pero también ilustra su lado más familiar, ¿no? Las fotos de él, de su esposa, de sus hijas. Y ahora la casa de Zalsupin se convirtió en un archivo y espacio de exposiciones en la ciudad, ¿no? Y la exposición de Varsovia fue preparada precisamente por Lisa Carmona y la empresa Etel, que es la que gestiona la herencia del artista, y también por parte polaca la Fundación Wisteria, que es una fundación muy joven, porque se inauguró sus actividades este año en Milan Design Week, donde presentó una exposición fantástica titulada Brutalismo Romántico, en la que New York Times consideró una de las más importantes de este año. Así que si queremos conocer un gran arquitecto, otro gran arquitecto brasileño, pues no podemos, a lo mejor no podemos, no sé por qué, podemos coger el avión y ir a Varsovia y ver esta exposición que dura hasta mediados de octubre, y si no, pues podemos buscar las informaciones sobre este gran artista
Jerzy Jorge Zalszupin, nacido en Varsovia. Bueno, y para quienes no podamos, en estas fechas o hasta entonces que termina esta Varsovia, Sao Paulo-Varsovia, pues nos sumergimos, gracias a Elzbieta, en la obra de Jorge Zalszupin, que nos ha acercado hasta Radio Sefarad para conocer diferentes diseños de este artista de origen polaco que como decía Elzbieta, se pasó a llamar Jorge en honor a Brasil, ¿no? A esa tierra que le acogió a lo largo de su vida. Muchas gracias a todos por estar una vez más aquí en este Polín Judíos Polacos y por supuesto gracias a ti, Elzbieta, por hacerlo posible. Gracias.